recapitulando ahí un poquito de lo que vimos, ¿verdad? Dijimos que un sistema es el que se forma por dos o más ecuaciones, ¿verdad? Que el número de ecuaciones depende del número de variables que tiene. Y dijimos de que hay diferentes métodos para poder resolver. Esos métodos pues son el método gráfico, el método de igualación, sustitución, reducción, el método de Cramer y otros que hay, ¿verdad? Y hay otros métodos que por el momento pues no hay la base necesaria para poder utilizarlos, ¿verdad? Entonces, también dijimos ahí que hay dos tipos de sistemas, los sistemas determinados y los sistemas indeterminados. Así, en resumen, el determinado es en donde sí hay solución. Y ahí hay dos tipos de soluciones. Que haya una sola solución, o sea, un conjunto solución, o que hayan soluciones infinitas. Y el sistema indeterminado, pues es donde no hay solución, ¿verdad? Y vimos ahí el análisis gráfico de esos sistemas, ¿verdad? En el de una única solución, las ecuaciones pasan una sobre otra solamente una vez y por eso solo hay una solución. En el de soluciones infinitas, las dos gráficas son iguales, por lo tanto, se tocan en todo momento. Y en el sistema indeterminado, las ecuaciones son paralelas. Y entonces, por eso no se tocan, ¿verdad? En ningún momento. Entonces, hoy, pues, nos corresponde comenzar a ver ahí cómo se resuelven estos sistemas de ecuaciones, pero vamos a utilizar en este caso el método de igualación. Método de igualación. Entonces, vamos a partir de ahí. Y para poder entender cómo es que se trabaja, vamos allí a ir haciéndolo por pasos, ¿sí? Entonces, vamos a ir ahí con el paso 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en el paso 1? Vamos a despejar una variable en ambas ecuaciones. En este caso, estamos claro que vamos a estar trabajando sistemas de ecuaciones 2 por 2. Dos variables y dos ecuaciones. Son los sistemas que vamos a estar trabajando. Entonces, cuando hablo de despejar una variable en ambas ecuaciones, es porque vamos a dejar en uno de los lados, ya sea solamente la letra X o solamente la letra Y, pero nosotros debemos de decidir qué letra es la que vamos a despejar. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué letra quieren despejar? ¿Quieren despejar X o quieren despejar Y? Bueno, y si no me dicen, pues voy a optar yo y voy a entonces a despejar la letra X. Ahora, lo que sí es importante es que en las dos ecuaciones vamos a despejar la misma variable. No puedo en una despejar X y en la otra Y. Eso no me funciona. Entonces, vamos con la primera ecuación. Entonces voy a colocar, miren ahí, 1, ¿sí? Entonces, de este lado me va a quedar X igual. Vean qué es lo que tengo. A la par de X dice más 4Y. Si yo quiero despejar ese 4Y, lo debo de pasar al otro lado. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué operación está haciendo? Está haciendo una suma. ¿Sí? Está haciendo una suma. Entonces, al cambiarlo de lado, va a ser la operación contraria. ¿Sí? O sea que ya no va a ser una suma, sino va a ser una resta. Entonces, en el otro lado, primero, pues tenemos el menos 25, eso lo copio. Y ahora escribo menos 4y, ¿verdad? Lo que estoy quitando del primer lado, pero ahora con la operación contraria. Menos 4y, ok. Ahora, voy a colocar aquí 2, haciendo referencia a la ecuación segunda del sistema, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí x. Primero, miren, ¿qué es lo que tenemos del otro lado? Del otro lado ya está el número 5. Lo voy a copiar. Ahora, primero observo que vamos a quitar ese menos 5y. ¿Qué operación está haciendo? Una resta. ¿Y cuál es la operación contraria de la resta? Una suma. Entonces vamos a escribir más 5y. Bueno,
Pero adicional a esto, a diferencia del anterior, esta X no tenía un número. Esta sí lo tiene. Cuando tenemos un número junto a la variable, unido a la variable, eso es una multiplicación. Entonces, la operación contraria de una multiplicación es una división. Entonces, vamos a colocar una línea de fracción ahí para simbolizar la división. Y vamos a colocar abajo el número que está acompañando a la X, que es menos 10. A este 10 no le cambio de signo como lo que pasó con el 4y y el 5y. ¿Por qué no le cambio de signo? Porque no lo estoy cambiando por una suma o por una resta, sino por una división. Entonces, por eso conserva el signo. Entonces, allí ya está el paso número 1. Ese era el paso número 1. En las dos ecuaciones, despejar para que en el primer lado me quede solamente una de las variables. Entonces, una vez que ya tenemos ese paso 1, entonces vamos a el paso 2. Y vamos, el paso 2 es el que le da el nombre a este método. Aquí vamos a decir igualar ambas expresiones. Ahora, ¿por qué vamos a igualar ambas expresiones? La idea es bastante sencilla. Y es que vamos a igualar porque nosotros vamos a asumir que como este sistema está relacionado, entonces el valor que debe de tener X en ambas ecuaciones debe de ser el mismo. No nos va a dar, por ejemplo, para el primero me va a dar un 3 y para la del segundo me va a dar un 8. No, porque como está relacionado, entonces me va a dar el mismo valor para ambas. Entonces, miren, ¿a qué es igual la primera expresión? A menos 25 menos 4. Entonces lo voy a escribir acá. Menos 25 menos 4y. ¿Igual a qué va a ser? A la otra expresión que tenemos de x. ¿Qué es lo que está en la otra expresión? 5 más 5y dividir menos 10. 5 más 5y y dividido menos 10. Ok. Bueno. Entonces, una vez que tenemos allí entonces esa igualación, nos corresponde el paso 3. Si se dan cuenta, el paso 2 es sencillo, solamente describir la igualación de las ecuaciones, igualar. Ahora, con esa ecuación que obtuvimos, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante, y es que ahora ya solo tenemos una variable. Y y Y. El problema al principio del sistema de ecuaciones es que como tiene dos variables no se puede llegar a una solución. Pero ahora haciendo esos pasos, entonces estamos llegando a una ecuación que ya solamente tiene una variable y ahí sí vamos a poder obtener, en este caso, el valor de la Y. Entonces, ¿cuál va a ser el paso 3? El paso 3 será resolver la ecuación obtenida. Es resolver la ecuación obtenida. Bueno, y para hacerlo, pues vamos a seguir lo que nosotros en teoría ya sabemos, ¿verdad? De cómo resolver ecuaciones. Entonces, miren, primero vamos a quitar ese denominador 10 que tenemos ahí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a cambiar al otro lado de la ecuación. ¿Pero qué está haciendo ese 10? Está haciendo una división, ¿sí? Entonces, lo contrario es una multiplicación. Entonces, voy a escribir el menos 10 en el otro lado. Y entre paréntesis, voy a escribir ese menos 25 menos 4y. ¿Sí? Recordemos de que cuando nosotros colocamos de esta manera, eso significa una multiplicación. Cerramos ahí el paréntesis, igual. Y en el otro lado, como el 10 fue el que cambiamos, entonces ya solo nos queda lo que tenemos arriba. Solo nos queda 5 más 5y. Ok. Ahora, a continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver esa multiplicación por el número menos 10. Entonces, primero tenemos signos iguales. Positivo. ¿Sí? 10 por 25, 250.
Ahora, el menos 10 y el 4 también tienen signos iguales. Entonces nos queda positivo. 10 por 4, 40. Y en este caso tiene la variable y. Entonces le escribimos y. Igual. Y en el otro lado copio lo que tengo ahí. 5 más 5. Ok. En este caso, pues, yo lo que voy a hacer a continuación es que voy a copiar esta expresión en el otro lado para poder continuar con el proceso, ya que ahí abajo, pues, ya no tengo espacio. Entonces, voy a copiar esa expresión aquí en esta otra parte y vamos a continuar resolviendo esa ecuación. A continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer ya teniendo esa forma? Lo que vamos a hacer es de que como aquí ya no hay denominadores, ya no hay paréntesis, ya solamente tenemos unos términos que tienen la variable y otros que no lo tienen. Entonces, en el primer lado, o sea, antes del igual, vamos a dejar solo los que tienen la variable. ¿Cuáles son los que tienen la variable? El 40 y el 5. Estos tienen la variable, entonces los vamos a dejar en el primer lado. Como el 40 ya está antes del igual, se copia tal y como está. Más 40 y. ¿Sí? Ahora, el 5 lo vamos a cambiar. Miren, está después del igual. Pues como lo tenemos que cambiar, tiene que ser con su operación contraria. ¿Qué está haciendo aquí? Una suma. ¿Qué es lo contrario? Una resta. Entonces, escribo menos 5y. ¿Sí? Es importante que cuando cambio una expresión, lo voy a hacer con su operación contraria. Igual. Bueno, ahora, en el otro lado me van a quedar los números que no tienen la variable. ¿Quiénes son? El 250 y el 5. ¿Qué valor ya tenemos después del igual? El número 5. Entonces, ese se copia. ¿Sí? A ese no le cambiamos signo, nada. Ese solo se copia. Pero el 250 sí hay que cambiarlo. Por el signo que tiene, entonces nosotros tenemos que es una suma. Entonces, la operación contraria iba a ser una resta. Entonces, nos va a quedar menos 250. Una vez que llegamos a este punto, entonces lo que vamos a hacer es reducir los términos semejantes. Es decir, que vamos a sumar o restar dependiendo de los signos que tengamos. Signos diferentes se restan. Entonces, 40 menos 5, 35. Y le copiamos la letra Y. Igual. Aquí tenemos también signos diferentes, porque el 5 no tiene signo. Pero si no tiene signo, eso quiere decir que allí hay un más, ¿verdad? Que es positivo. Entonces aquí, signos diferentes se restan. 250 menos 5, 245. Pero se copia el signo del mayor. Y el número mayor ahí es el 250. Como tiene signo menos, entonces aquí me va a quedar menos. Cada vez, con cada uno de los pasos que vamos haciendo, la ecuación va quedando más pequeña y más pequeña, ¿verdad? Hasta en este punto que vamos a llegar ya a resolverla. Bueno, ¿qué es lo único que vamos a hacer ahorita? Que tenemos ahí ese 35 con la Y. ¿Cuál es operación contraria? Una división. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dividir ambos lados entre ese número que está acompañando a la letra Y, que es el 35. ¿Qué va a pasar en este lado? Que se va a cancelar el 35. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Solamente la letra Y. Igual. Y acá hay que hacer la operación. Primero, como los signos van a ser diferentes, entonces vamos a tener ahí un signo negativo. ¿Sí? Vamos a tener un signo negativo. Y entonces decimos 245 dividido 35. Y eso nos da un total de... ¿Cuánto, chicos? 7. 7. Muy bien. ¿Bien? Entonces, eso quiere decir que aquí ya encontramos el valor de la letra Y. O sea que en ambas ecuaciones, la letra Y vale menos 7. ¿Sí? Ahí ya tenemos una solución. Entonces, esto ya nos ayuda, porque entonces, si ya conocemos el valor de la letra Y, entonces
ya podemos conocer también el valor de la letra X. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer para obtener el valor de la letra X? Entonces vamos al paso 4. Si se dan cuenta, el paso 3 era el de los más largos, ¿verdad? Ahora vamos al paso 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el paso 4? Vamos a sustituir el valor obtenido, ¿sí? Es decir, el menos 7 que encontramos aquí, en una de las expresiones del paso 1, ¿sí? Bueno, aquí nos hace referencia al paso 1, o sea que vamos a ver qué es lo que tenemos en el paso 1. Y en el paso 1 lo que hicimos fue despejar una variable. Hay dos expresiones para x. Dice que x es igual a menos 25 menos 4y. Y también dice que x es igual a 5 más 5y dividido menos 10. Aquí aclaro que solamente vamos a escoger una de esas expresiones. Y yo les recomiendo escoger la que se vea más sencilla de resolver. ¿Cuál es la que se ve aquí más sencilla de resolver? La primera, ¿sí? Entonces, vamos a colocar aquí esa expresión. X igual a menos 25 menos 4y. ¿Y qué es lo que vamos a sustituir? El valor que obtuvimos. O sea, que y es igual a menos 7. Entonces aquí decimos que x es igual a menos 25. Ese número mejor raro, pero menos 4 y entre paréntesis voy a colocar el valor de la y, que es menos 7. Cierro el paréntesis y ahora vamos a resolver. Entonces, allí el menos 25 se coge. Menos 25. Y signos iguales. Positivo. Y 4 por 7. 28. Por último, vamos a resolver esa operación. Y entonces tenemos x igual. Y tenemos signos diferentes. Signos diferentes es una suma o una resta. Vete. Es una resta, muy bien. Entonces decimos 28 menos 25, 3. Como el mayor aquí es el número 28, eso significa que entonces el 3 es positivo. Y allí entonces en 4 pasos estamos dando solución a ese sistema de ecuaciones. ¿Cuáles son nuestras soluciones entonces? De manera de escribir, ¿verdad? Nuestras soluciones son de que x es igual a 3 positivo y que y es igual a menos 7. ¿Sí? Hay quienes que escriben esta respuesta de diferentes maneras. Si nos guiamos al método gráfico, hay quienes que lo escriben como una coordenada y dicen 3, menos 7. Que la solución es la coordenada 3, menos 7 porque es un punto en la gráfica, ¿verdad? En este caso, miren, por lo que estamos obteniendo, eso quiere decir que tenemos un sistema determinado con una única solución. ¿Sí? Un sistema determinado con una única solución. Entonces, 3 minutos tenemos ahí. Pregunto, ¿hay dudas que quieran hacer? Porque otro ejemplo no nos da tiempo en este momento. ¿O está claro todo? No, profe. Sí, profe. Okay. Ok. Bueno, ya.
Muy bien. Entonces, si no hay ninguna duda, chicos, pues ahí vamos a finalizar el día de hoy. Entonces, así pues, yo les deseo, chicos, de que hayan podido entender ya las bases de cómo trabajar el sistema de ecuaciones. Si ustedes se dan cuenta, pues todavía tenemos ahí otros 3 sistemas más que resolver, ¿sí? Entonces, vamos allí, en el siguiente día de clases, vamos a resolver estos otros sistemas, ¿verdad? Por ahí pues voy a tratar de conseguir un sistema que tenga soluciones infinitas y uno que sea indeterminado. Entonces, así estamos, chicos. Les deseo que tengan un excelente día.